Atención jubilados y pensionados. El abogado previsional y defensor oficial de los jubilados, Eugenio Semino, acaba de anunciar en exclusiva una importante novedad que dejó a muchos adultos mayores con mucha incertidumbre, después de conocerse un fuerte anuncio de PAMI, que impacta directamente en el bolsillo de los jubilados y pensionados de ANSES. Además, Eugenio Semino estará contando noticias de última hora que se dieron a conocer en los últimos días, y que va a afectar significativamente a quienes cobran jubilaciones y pensiones, especialmente con el aguinaldo y el bono de ANSES. También vamos a responder muchas de las consultas que surgieron tras los nuevos cambios impulsados por el gobierno, por lo que es importante que prestes mucha atención a toda la información de hoy. Suscríbete al canal, dale me gusta al video, y no te olvides de dejar en los comentarios todas tus opiniones y dudas, así podemos responderte lo antes posible con las últimas noticias de ANSES. PAMI con una crisis estructural a través del tiempo y de las administraciones y el deterioro del sistema prestacional increciendo con etapas agudas de esa crisis, como la que estamos viviendo ahora, como la que ocurrió hace 60 días también con paro médico, con el corte de servicios, con lo que tiene que ver con la interrupción de pago a prestadores. Esto se repite y conlleva consecuencias graves, decía, por lo siguiente. Cuando hablamos de médicos de cabecera, y haciendo la aclaración que hoy precisamente hice la consulta con el sindicato APAMIA, de que los agrupa parte de ellos, no están de acuerdo con esta medida que está rigiendo a partir de hoy, pero de hecho la medida está siendo efectiva. Decía que lo grave de esto es que el médico de cabecera es la llave de la puerta al sistema. No solo permite la atención directa frente a un estado particular del paciente, sino desde ahí aparecen todas las derivaciones, lo que tiene que ver las consultas con los médicos especialistas, con estudios, con lo que es fisiatría. Y esta interrupción, más allá de lo que afirman las autoridades de PAMI, que están disponible la atención por guardia, que obviamente faltaría que no sea así, van deteriorando, decía, y la espera de las prestaciones se va convirtiendo en eternas. Vale decir, un sistema para atención de personas mayores que no da satisfacción en tiempo y forma, lo que genera es la pérdida de calidad de vida y la pérdida de vidas, ¿no? Exactamente, y también esa atención que debe surgir en un jubilado que necesita una atención urgente o al menos inmediata y que se encuentra con que le están dando turnos al mes que viene o a 2 meses o para hacerse algún estudio. Así es. Así es, cada interrupción de las cuales nos notificamos y nosotros atendemos cientos de casos por día, lo que implica es ir corriendo todas las fechas. A veces las consultas para el especialista tardan un par de meses. Una vez que nos atiende el especialista, luego tenemos que hacer estudios que también se van extendiendo en la espera. Y lo que no esperan son las patologías. Claro. Es decir, cada vez la situación agrava el sufrimiento, pero también el estado del paciente. Esto lo que demuestra es que estamos, decía al principio, en una crisis estructural, es decir, se habla de falta de plata, hace 2 meses se hablaba de que faltaban 500.000 millones de pesos, que era lo que estaba debiendo el PAMI, aparecieron supuestamente 160.000 millones de pesos, ahora dicen que nuevamente deben 500.000 millones de pesos, y la particularidad que el PAMI es un ecosistema, es decir, tanto el PAMI depende de los prestadores como los prestadores del PAMI, son PAMI dependientes. De ahí que todas estas medidas tienen un solo afectado, que es quien pagó todas estas prestaciones por adelantado durante 30 o 40 años, que es el trabajador jubilado, ¿no es cierto? Exacto, y cómo se puede medir o cómo se puede saber cuáles son los agravamientos en la salud de ciertos jubilados
como consecuencia de esta política, de estas cuestiones que no están yendo bien dentro del PAMI y hasta incluso la posibilidad de tener en cuenta que haya fallecido gente por no haber recibido atención o lo que necesitaba para su salud? Mire, para quienes hacemos asistencia directa, como en nuestro caso, colegas nuestros en un hospital, en un dispensario, esto es muy claro porque vamos viendo cómo ese paciente se va deteriorando en el decurso de la espera. Ahora, esto no es así para el sistema político que ve expedientes o proyectos de ley, no es así para los funcionarios, y lo que estamos viendo es la naturalización de este estado de cosas por parte de la sociedad. El problema que aludíamos del PAMI es el problema de un sistema de salud en crisis desde hace mucho tiempo, que se estresó aún más en la pandemia y post-pandemia, y que va perdiendo recursos humanos. Cada vez tenemos menos profesionales dedicados a la atención, sobre todo de las personas mayores o de los pacientes crónicos. El medicamento, bueno, es uno de los grandes problemas. La industria del medicamento es la que fija las leyes del sistema, porque financia también las actividades políticas de las grandes fuerzas políticas. Fíjese que todos los años, con la anterior administración, con la actual administración, el medicamento aumenta siempre sobre lo que son los niveles de inflación, en forma muy significativa. Nadie le pone el cascabel al gato. Por eso el otro gran problema, que el paciente o el beneficiario de PAMI o de las obras sociales están en la misma crisis de PAMI respecto a sus beneficiarios, por ejemplo, OCK, camioneros, están cobrando todas coseguro, es decir, un extra más allá de lo que ha aportado esa persona durante toda la vida para darle la prestación, y a su vez para comprar medicamentos. El paciente que necesita el medicamento, aún con descuento, no los puede comprar. Hay algo muy simple que obvia todo comentario. Tenemos 5 millones de jubilados y pensionados que están ganando un poco más de 400.000 pesos, con una canasta que con gastos de vivienda, la última publicada fue en marzo de este año, está en 1.800.000 pesos. Vemos así que se va resintiendo todo el sistema, y que a su vez las personas mayores en Argentina sufren una triple crisis, yo diría una crisis humanitaria, porque es alimentaria, es sanitaria, lo que estamos encuadrando en esta nota, y es también habitacional, cosa que es muy notoria en las grandes ciudades. Tal vez en ciudades más pequeñas, en ciudades del interior del país, no tiene tanto impacto. Pero frente a esto, lo que vemos es que no hay reacción del sistema político. Es decir, y ustedes como comunicadores que están todos los días con las noticias, es muy difícil que seguramente, salvo cuando se cortan las prestaciones y demás, aparezca una noticia, por ejemplo, del Congreso de la Nación, los legisladores tratando este problema, tratando el problema de 5 millones de jubilados que están en esta situación. No aparece ese interés, no aparece esa preocupación por resolverlo, y ahí las consecuencias, ¿no? Lo que señalábamos en términos del deterioro de la vida y de la calidad de vida y la pérdida de vidas también. Y teniendo en cuenta que esta es una problemática que no es reciente, sino que ya la venimos tratando, ¿usted cree que existe una posibilidad de que profesionales de la salud dejen de prestar sus servicios a los jubilados justamente por estas actualizaciones de los honorarios que no se están realizando? De hecho está pasando, es decir, cada vez menos profesionales van al sistema de atención de lo que son los pacientes crónicos. Inclusive en la formación
de los jóvenes profesionales, bueno, no hay ninguna vocación por atender al adulto mayor, precisamente por causas que tienen que ver con un sistema que no les es amigable, que tiene muchas dificultades para cuando uno pide estudios o cuando está recetando una medicación y ese paciente no la puede comprar, y por otra parte porque los aranceles, los honorarios son también ridículos, ¿no? Es decir, fíjese que este largo conflicto con los médicos de cabecera se va dando secuencialmente. ¿Pero por qué? Porque son los ingresos que ese médico recibe del PAMI no le alcanza tan siquiera para cubrir sus necesidades elementales, tiene que trabajar en 2 o 3 lugares más, por lo cual pasa a ser el PAMI una changa más, un trabajo más, sin dedicación de la necesaria para tener un paciente, una persona que la requiere con intensidad, ¿no? Eugenio, de acuerdo a lo que hablaba recién usted sobre lo que son los ingresos de los jubilados, la canasta básica y cómo deberían alimentarse, ¿se está viendo algún tipo de patologías que venga en derivación de lo que es una mala alimentación o la mala alimentación que pueden estar llegando a tener los jubilados y jubiladas o los afiliados también al PAMI respecto a sus ingresos y lo que pueden consumir? Sin ninguna duda, la persona mayor en Argentina no solo no puede consumir lo necesario, mucho menos lo que le gusta, porque, ¿qué pasa? A través del ingreso, los grandes sanitaristas, y menciono a Ramón Carrillo, a Arturo Oñatibia, a Mario Testa, decían que la primera medicación, la primera atención es no el medicamento, tiene que ver con la comida y el hábitat, que son los criterios que generan predictores de salud. Fíjese que a partir de eso, sí, lo que se va regulando después, cuando la salud se interrumpe, lo que es la atención a la enfermedad. Hoy, en términos reales en Argentina, no tenemos sistema de salud, tenemos un sistema de atención a la enfermedad. Es decir, uno termina recurriendo a la atención al momento que hay una patología ya instalada. ¿Por qué? Porque tendríamos, cuando hablamos de salud, que hablar de agua potable, tendríamos que hablar de cloacas, tendríamos que hablar de alimentos, lo que estamos señalando, de hábitat. Y esto no existe como tal. Al no existir estos predictores, en realidad lo que emerge es la enfermedad. Y en la enfermedad, que obviamente todo es mucho más caro y de un costo inconmensurable para quien la padece y para quien lo rodea al paciente, se hace muy poco y vemos las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que no ven aquellos que debieran resolver el problema, que son los actores políticos, ¿no? Y estos actores políticos que al parecer no tienen techo para lo que es la desidia y el desinterés por los jubilados y jubiladas, ¿no? Fíjese, le doy 2 ejemplos prácticos que los vamos a recordar. En el año 2024, en agosto del 2024 y en agosto del 2025, en el Congreso de la Nación se votaron 2 leyes, se sancionaron 2 leyes que implicaban un pequeño aumento del 7.2% en los saberes para los jubilados y algo que es una obviedad, debiera ser así, incorporar y actualizar el llamado bono al haber, de forma tal que no ocurra lo que hoy pasa, que hace 2 años que está en una suma congelada. En ambos casos se sancionaron las leyes, el Poder Ejecutivo las vetó y inclusive con la particularidad que quienes habían acompañado la sanción, algunos después terminaron acompañando el veto,
Nosotros tenemos planteado con el doctor Andrés Gil Domínguez, que es nuestro constitucionalista, la inconstitucionalidad de los fundamentos del veto. Sin embargo, no es tema que aparezca, como decía, en el debate político por parte de aquellos mismos que habían sancionado esas leyes.